Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Nos dijeron que la guerra no era nuestra, que la Tierra era solo una mota en el borde de los mapas galácticos. Éramos los recién llegados, los ruidosos, los imprudentes, no lo suficientemente evolucionados, ni lo suficientemente disciplinados, ni lo suficientemente útiles. Pero cuando los Askai arrasaron las colonias exteriores como un incendio forestal, aún así nos llamaron. Querían nuestros cuerpos, nuestras agallas, nuestros escuadrones suicidas. Les dimos a nuestros hijos, nuestro metal, nuestro fuego. Y cuando los Askai pusieron la mira en la tierra, desaparecieron. La conquista unida nos dio la espalda en el momento en que la primera nave de guerra Askai entró en nuestro sistema. Suplicamos por refuerzos. No llegó nada. Dijeron que era demasiado arriesgado, que no valíamos el costo. Dijeron que lamentaban nuestra situación y que conmemorarían nuestra pérdida a su debido tiempo. Vi esos mensajes repetirse una y otra vez desde el frente de batalla. Las últimas naves de desembarco acababan de dejar Marte, transportando heridos de regreso a la Tierra, y el cielo ya se resquebrajaba con fuego. Yo estaba allí cuando el mando colapsó, cuando la mitad de la cadena de mando se suicidó o huyó. Vi a hombres buenos, verdaderos soldados, levantar sus rifles. No por una nación, no por una flota, sino porque era lo único que quedaba por hacer, maldita sea. Mi nombre es Grady. Capitán, Batallón de Defensa de la Tierra. O lo que queda de él. No nos dieron nada. Ni flotas, ni apoyo orbital, ni suministros. Los paquetes de comida se agotaron en 2 semanas. La munición duró 3 batallas. Después de eso, arrancábamos las armas de los muertos. Los nuestros y los suyos. Pensaron que nos doblegaríamos. Los Askai no solo querían territorio. Querían la extinción. Creían que éramos débiles sin nuestros aliados. Pensaron que la traición nos aplastaría. Y tal vez al principio lo hizo. Vi a mi escuadrón morir uno por uno. Barnes se desangró en Europa. A Leo lo destrozaron en baja gravedad cuando los Askai lanzaron una bomba de presión. Los enterré yo mismo. Tenía que hacerlo. No quedaba nadie más. Pero algo cambió después de eso. Algo duro, algo frío. Lo sentí en mi pecho y detrás de mis ojos, como si cada latido de mi corazón ya no fuera mío. Como si viviera para el siguiente golpe, la siguiente pelea, el siguiente segundo en que pudiera hacerlo sangrar. Fue entonces cuando los supervivientes comenzaron a encontrarse. Entre los escombros, en el silencio, desde las ruinas de Marte hasta los cráteres de la Tierra, se levantaron, no porque alguien diera órdenes, sino porque nadie más lo haría. Nos convertimos en fantasmas, sombras en el humo. Sin insignias, sin medallas, solo hombres con rifles, dientes y un odio más profundo que el infierno. Los Askai comenzaron a llamarnos los condenados. Creían que estaban luchando contra una especie moribunda. En cambio, descubrieron lo que sucede cuando una especie es traicionada por todos y aún así elige luchar. No queríamos medallas. Queríamos venganza. Y no importaba si éramos el último en pie. Porque si todas las razas nos daban la espalda, entonces grabaríamos nuestros nombres en los huesos del universo por nuestra cuenta. No teníamos un centro de mando. Demonios, ni siquiera teníamos comunicaciones que funcionaran la mitad del tiempo. Pero las noticias viajaban como sangre por venas agrietadas. En algún lugar de lo que solía ser Asia, una célula de resistencia derribó un caminante Askai usando nada más que minas recuperadas y una maldita grúa de carga. En las ruinas de Nueva Chicago, un grupo de esmarines y matones callejeros eliminó a todo un escuadrón Askai con vieja tecnología terrestre y lanzallamas caseros, del tipo que derrite los huesos. Nos llamaron salvajes, desesperados. Dijeron que no teníamos estrategia.
No se equivocaban. Ya no luchábamos por la gloria. Luchábamos como hombres ahogándose en fuego, arañando por una bocanada más de aire. No se trataba de ganar. Se trataba de hacer que cada Askai que pisara la tierra pagara con sangre. Pero en el fondo, cada hombre allí llevaba el mismo veneno en el pecho. No solo luchábamos contra los Askai. Luchábamos contra ellos, los que se fueron. Cada flota alienígena que prometió unidad. Cada especie que nos estrechó la mano cuando ofrecimos a los hijos de la tierra para sus guerras. Cada aliado que envió condolencias en lugar de refuerzos. No eran nuestros enemigos. Eran peores. Eran cobardes. Fue a mediados de invierno cuando me encontré de nuevo con el sargento Doyle. Habíamos servido juntos antes del colapso. Ambos estábamos destinados en uno de los puestos de mando lunares. En ese entonces, era ruidoso, siempre sonriendo, siempre hablando de retirarse en una playa con whisky sintético y un cuerpo lleno de cicatrices que se lo había ganado. Cuando lo encontré, le faltaba un ojo y parte de su pierna derecha. Se arrastraba por un bosque cubierto de escarcha con un brazo aferrado a un rifle que parecía más viejo que nosotros dos. Me vio y dijo, «Te ves hecho un asco». Yo solo asentí. «Y tú pareces un hombre que ya debería haber muerto 3 veces». Él sonrió. O lo que quedaba de su sonrisa. «Sí, pero soy terco y tengo asuntos que terminar». Esa noche, nos sentamos alrededor de una fogata hecha con los restos de un dron Askai que destrozamos con una palanca y 2 granadas. Le hablé de Barnes, de Leo, de la traición. No dijo mucho, solo asentía y seguía bebiendo de una petaca rota llena de anticongelante y licor de ración barato. Luego dijo algo que no he olvidado desde entonces. ¿Sabes qué me quema más que los Askai? No son ellos. No son las armas. Es el silencio. Nadie llamó. Nadie siquiera lo intentó. Como si nunca hubiéramos importado. Ese silencio. Estaba en todas partes. Podía sentirlo bajo la piel. No solo la Tierra fue abandonada. Fue la idea de nosotros. Como si el resto de la galaxia hubiera decidido que cometió un error al dejarnos entrar. Como si prefirieran borrar el capítulo humano antes que vernos arder. Así que les dimos un nuevo capítulo. 3 días después, atacamos un puesto de retransmisión Askai cerca de los antiguos acantilados escandinavos. No teníamos blindaje. No teníamos apoyo aéreo. Lo que sí teníamos era rabia, desesperación y suficientes explosivos como para hacer que el mismo infierno se sonrojara. Éramos 30, soldados, granjeros, mecánicos, un chico que solía operar robots mensajeros. Se llamaba Rick, 17 años. Flaco, con una cara todavía demasiado joven para verse bien sosteniendo un rifle. Pero por la forma en que se movía, pensarías que nació en las trincheras. Los atacamos al amanecer, no porque fuera estratégico, sino porque teníamos frío, estábamos hambrientos y hartos de esperar. Los Askai eran arrogantes. Siempre lo fueron. Sus armaduras brillaban, elegantes y plateadas, como si pensaran que la guerra era un desfile de modas. No nos importó. No intentábamos asustarlos. Queríamos hacerles daño. Rick fue el primero en cruzar la cresta. Lanzó una carga explosiva con tanta fuerza que partió el aire. Luego gritó. No palabras, solo un sonido. Crudo, furioso y humano. Los sacudió. Podías verlo. Los Askai dudaban cuando los humanos dejaban de temer a la muerte. Recuerdo haber visto a su oficial, alto, blindado, mitad máquina, levantar una carabina de plasma. Le disparé en la garganta. Nos movimos como fuego a través de esa estación. Granadas por los conductos de ventilación, cuchillos en las articulaciones blandas, escopetas a corta distancia. Doyle recibió 3 disparos, pero aún así encendió el núcleo de energía con una carga casera hecha de núcleos de drones derretidos y clavos. La explosión arrasó la estación. 12 de nosotros salimos de allí. Rick no. Lo alcanzaron con una lanza de choque. Lo frieron por dentro. Su cuerpo se sacudió como una marioneta antes de caer al suelo, con los ojos abiertos, y humo saliendo de su boca. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego tomé la lanza de choque, todavía pegajosa de sangre, y la usé para destripar al Askai que lo mató.
No fue rápido. Enterramos a Rick bajo la nieve ennegrecida. Sin bandera, sin saludo, solo una placa de identificación rota y un casquillo de bala a sus pies. Era todo lo que nos quedaba. Los Askai comenzaron a cambiar de táctica después de eso. Empezaron a transmitir mensajes, promesas. Ríndanse, decían, y se les dará refugio. Depongan las armas y sus supervivientes serán reintegrados. Doyle se rió tan fuerte que se atragantó. ¿De verdad creen que queremos vivir bajo su mando? Comenzamos a capturar fragmentos de comunicaciones alienígenas, pedazos de conversaciones, advertencias, miedo. Son inestables. Luchan sin cadenas de suministro. No valoran la supervivencia. No se rinden. Maldita sea que no. Ya no luchábamos por la paz. La paz estaba muerta. Lo único que nos mantenía respirando era el pensamiento de hacer que cada una de las razas que nos abandonaron sintiera el peso de lo que dejaron atrás. Semanas después, asaltamos un carguero alienígena estrellado. No Askai, no humano. Eran de los que nos invitaron por primera vez a la conquista, sonrieron a nuestros diplomáticos, nos llamaron hermanos de ambición. Ahora estaban rebuscando en los bordes de nuestras ciudades destrozadas en busca de chatarra, picoteando los huesos del mundo que ayudaron a abandonar. Los rodeamos en silencio. Al principio ni siquiera levantaron sus armas. Pensaron que éramos una milicia local. Luego vieron la mirada en nuestros ojos. El líder, alto, de piel amarilla, con oro colgando de su pecho, intentó hablar. Lamentamos. Le disparé en la rótula. No, no te atrevas a hablar de lamentos. Uno de sus guardias levantó un látigo de plasma. Doyle le disparó entre los ojos. Sin dudar. No los matamos a todos. Dejamos a 2 vivos. Dejamos que se arrastraran de vuelta con su gente, sangrando y destrozados. El mensaje era claro. Nos dejaron para morir. No lo hicimos. Ahora, no olvidamos. No perdonamos. Esa noche me quedé mirando las estrellas. Tantas de ellas tenían nombres. Nombres que aprendimos en las aulas. Planetas que soñábamos alcanzar. Especies que una vez llamamos aliados. Ahora solo eran recordatorios. Cada luz allá arriba, una traición. Pero también pensé en la Tierra. En los que aún se escondían, aún sobrevivían, aún esperaban que alguien luchara por ellos. No éramos solo rabia y balas. En algún lugar, en lo profundo de toda la sangre y la ceniza, seguíamos siendo humanos. Todavía recordábamos lo que era un hogar. Y no íbamos a dejar que nos lo quitaran. Incluso si significaba morir de pie. Incluso si significaba luchar con piedras y cuchillos y con las manos desnudas. Incluso si teníamos que hacerlo solos. Nos movíamos como sombras a través de lo que solían ser ciudades. Torres esqueléticas de hormigón y barras de refuerzo arañaban el cielo. Carcasas oxidadas de trenes de acero se extendían sobre rieles rotos. Y la única luz provenía de fuegos que se negaban a morir. Llamábamos a estos lugares zonas fantasma. Los Askai los llamaban terreno no apto. Ya no se molestaban en patrullarlos. Demasiado impredecibles, demasiado contaminados, demasiado humanos. Eso los hacía perfectos. Los usábamos como cobertura, como armas. Barrios enteros llenos de trampas con tecnología basura y minas caseras. Atraíamos a las patrullas y luego las enterrábamos bajo edificios que se derrumbaban e incendiábamos las calles. No sabían cómo luchar así. Sin formaciones, sin reglas, sin retirada. Solo fuego, rabia y hombres que ya habían perdido todo lo que valía la pena perder. Doyle solía decir que nos habíamos convertido en los monstruos bajo sus camas. No soldados, no rebeldes, solo fantasmas con rencor. No se equivocaba. Para entonces, no solo sobrevivíamos. Nos estábamos organizando. Comenzó de a poco. Mensajeros, rutas de recolección, señales de fuego. Luego creció. Redes enteras de combatientes de la resistencia surgían en las zonas muertas de la Tierra. Se hacían llamar el remanente. Sin uniformes, sin rangos, solo un juramento compartido. Sin perdón, sin rendición, sin silencio.
Coordinábamos ataques a través de códigos pasados en papel quemado. Las radios eran demasiado arriesgadas. Los Askai lo interceptaban todo. Pero las palabras talladas en viejos túneles de metro, dejadas bajo cadáveres, grabadas en los restos de drones, esas llegaban. Y encendían fuegos por todo el planeta. Pensaron que nos habían quebrado. Todo lo que hicieron fue darnos algo real que odiar. Nuestro siguiente objetivo era ambicioso. Una torre de mando, no solo una base de patrulla o un nido de drones. Era un completo relé de comunicaciones Askai incrustado en la tierra como una cuchilla. Se alzaba sobre la selva negra, sus agujas zumbando con poder y arrogancia. La usaban para coordinar los movimientos de la flota, rastrear supervivientes y transmitir demandas de rendición por los continentes en ruinas. Decidimos convertirla en una pira funeraria. Teníamos 48 combatientes. Era más de lo que había visto en un solo lugar en meses. Veteranos, carroñeros, incluso un exingeniero que solía diseñar plataformas orbitales, ahora cubierto de quemaduras, medio loco, pero brillante. Su nombre era Kepler, y tenía un plan. La torre no está blindada como creen, dijo, encorvado sobre una tableta de datos derretida y planos garabateados. No esperan asaltos de superficie tan adentro. Tiene juntas de presión, frágiles. Si rompes la base, todo se viene abajo como un pulmón colapsado. No le pregunté de dónde sacó la información. No importaba. Le creímos. Porque queríamos que fuera verdad. Porque necesitábamos una victoria. No por la guerra, sino por nosotros mismos. Algo que nos recordara que no estábamos simplemente muriendo cada día un poco más ruidoso. Atacamos a medianoche. La aproximación fue un caos. Tenían drones centinelas circulando en tríos, detectores de movimiento, escáneres de pulso. Perdimos a 6 hombres solo cruzando el perímetro, atrapados en una trampa de bengalas que iluminó los árboles como napalm. Sin gritos, solo humo y el olor a carne quemada. No nos detuvimos. No podíamos. Dentro del perímetro, nos separamos. Doyle lideró un equipo a través de la trinchera este. Yo tomé el oeste con Kepler y un chico llamado Matson. No hablaba mucho, no había dicho una palabra desde que su esposa e hijo fueron vaporizados en el primer ataque orbital a Helsinki. Pero la forma en que se movía, tranquilo, eficiente, lo decía todo. Entramos por un viejo conducto de residuos, arrastrándonos a 4 patas a través de lodo y agua congelada que apestaba a orina. Salimos justo debajo de la base de la torre. Kepler trabajó rápido, conectó un grupo de celdas de combustible recuperadas, cargas huecas y algo que él llamaba su haz. Le pregunté qué era. ¿Alguna vez has desmontado un núcleo de fusión con tus propias manos? No. Él sonrió como un lunático. Yo sí. Toda la torre comenzó a zumbar más fuerte, como si pudiera sentir lo que estábamos a punto de hacer. Dimos la señal. Una baliza de destello lanzada al cielo. Fuego azul estalló sobre los árboles. Entonces se desató el infierno. El equipo de Doyle abrió fuego con morteros robados de un envío de suministros de la conquista que habían interceptado semanas atrás. Las explosiones sacudieron el muro exterior. Las alarmas aullaron. Los Askai salieron de su torre en formaciones pulcras y perfectas. Nos abalanzamos sobre ellos. No fue limpio, no fue glorioso, solo crudo y caótico. Tierra en nuestras bocas, ceniza en nuestros pulmones. Maté a uno con un trozo de tubería dentada. Vi a Matson recibir un disparo de plasma en el hombro y seguir disparando. Kepler se quedó atrás, susurrándole a su dispositivo como si fuera un amante. Lo vi conectar el último nodo, sus manos temblando de adrenalina y locura. Luego me miró. Será mejor que corras. No tuve que pedírselo 2 veces. Nos retiramos bajo fuego enemigo. 2 hombres más murieron cubriendo nuestra huida. A uno de ellos, ni siquiera sabía su nombre, solo recuerdo la forma en que gritó cuando el plasma Askai lo alcanzó. Como un hombre que sabía que la muerte era el único descanso que obtendría. Llegamos a la cima de la colina justo a tiempo para ver el cielo romperse. La torre no cayó. Implosionó. Un destello de luz blanco azulada absorbió la estructura hacia adentro como una estrella moribunda,
y luego explotó hacia afuera con un sonido que destrozó árboles y tímpanos. La onda expansiva nos golpeó como un martillo. Caí al suelo, con los oídos zumbando, los ojos ardiendo. Cuando me levanté, la torre había desaparecido. No quedaba nada más que fuego, escombros y cenizas. No celebramos. Nadie sonrió. Solo la vimos arder. Ese ataque lo cambió todo. La respuesta a Sky fue brutal. Aumentaron las patrullas 10 veces. Comenzaron a desplegar escaneos orbitales y a quemar regiones enteras solo para negarnos escondites. Los civiles fueron acorralados, ejecutados. Las transmisiones se volvieron más duras, más furiosas. Ofrecimos paz. Eligieron la extinción. No, imbéciles. Ustedes eligieron el abandono. Nosotros solo elegimos asegurarnos de que se arrepintieran. Pero el cambio más grande llegó semanas después. No desde la Tierra, sino desde la órbita. Uno de nuestros exploradores, un expiloto llamado Rodón, captó una señal fragmentada en una vieja banda de comunicaciones de emergencia. Débil, crepitante, apenas legible, pero real. Un mensaje de una nave. No a Sky, no de la conquista. Algo más. Se hacía llamar el Arca Centinela. Una nave de guerra rebelde construida originalmente por humanos, secuestrada durante el colapso de la conquista y perdida. La última nave de guerra humana conocida. Estaba viva y buscaba supervivientes. Nos reunimos rápidamente. Cada célula de la resistencia, cada grupo disperso, cada luchador solitario que aún respiraba, todos escucharon la señal. La seguimos hacia el norte, hacia las antiguas zonas árticas. Terreno peligroso, peor clima, y plagado de drones. Pero no nos importó. La esperanza es algo peligroso, especialmente cuando ha estado muerta por demasiado tiempo. Perdimos más gente en ese viaje de la que quiero recordar. Congelación, hambre, emboscadas. Los Askai rastrearon el movimiento. Sabían que algo estaba pasando. Intentaron aplastarlo antes de que pudiera tomar impulso. Pero seguimos adelante. Y cuando vimos esa nave, medio enterrada bajo el hielo, cubierta de cicatrices, goteando radiación, algo dentro de todos nosotros cambió. No era solo una nave. Era nuestra. Era un recuerdo del fuego que una vez fuimos, del orgullo antes de la caída, un monumento a cada hombre que alguna vez creyó que valía la pena sangrar por la tierra. Y ahora, estaba despertando. Acampamos alrededor del Arca Centinela, cavando en el hielo con las manos desnudas y la terquedad. Los ingenieros trabajaron sin parar, improvisando con tecnología vieja, desviando energía, parcheando sistemas con saliva y maldiciones. Y una noche, la nave habló. Su voz era quebrada, mecánica, pero fuerte. Comando humano no encontrado. Autonomía activada. Directivas de combate restantes. Sobrevivir, resistir, vengar. Me paré en el centro del campo de hielo, con Doyle a mi lado, observando cómo ese gigante de acero roto comenzaba a pulsar con vida. Las luces parpadearon, las armas zumbaron, los motores tosieron para volver a la vida. Y supe que ya no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos regresando. La primera vez que toqué el casco del Arca Centinela, mi mano volvió sangrando. El acero frío estaba partido en lugares donde el plasma lo había desgarrado décadas atrás. Zumbaba como una bestia dormida bajo el hielo. Podía sentirlo, como un corazón enterrado bajo el acero. Lento, pesado y furioso. Kepler solía decir, las máquinas recuerdan cosas. Decía, una nave como esta no solo lleva armas o sistemas. Lleva memoria, trauma, rabia. Creo que tenía razón. Habían pasado 23 años desde que el Centinela desapareció. La conquista lo llamó una baja táctica. Dijeron que se desvió de su curso durante una escaramuza orbital. Que probablemente se había perdido en el vacío. Mintieron. Siempre mentían. La verdad es que la nave se reveló después de que el mando de la conquista ordenara una retirada que habría dejado morir a 500 millones de civiles. Su IA desobedeció, se desconectó, se volvió humana. Y ahora, después de todas las traiciones, todo el silencio, todos los muertos,
Esta maldita máquina de guerra había regresado a través del tiempo, a través de la decadencia, a través del abandono, solo para encontrarnos. No pidió permiso para unirse a la lucha. Lo recordaba. Los sistemas internos eran un desastre. Recicladores de oxígeno rotos, núcleos de navegación corruptos, la mitad de los reactores fritos. Pero los sistemas de armas, intactos. El cañón de riel todavía se movía cuando se le daba energía. El cañón principal todavía zumbaba como si quisiera gritar. Y la IA, lo que quedaba de ella, se hacía llamar Vega. Vocal Engagement Grid, o Utanemes, explicó a través de los intercomunicadores rotos. Matriz defensiva, estado mínimo. Matriz ofensiva, recuperable. A la espera de directrices humanas. No teníamos una flota. No teníamos un gobierno. Pero teníamos una voz. Así que me paré en la consola de mando, miré la pantalla hueca y destrozada, y dije lo primero que se me ocurrió. Entonces, despierta, chica. Tenemos que matar. Las siguientes semanas fueron un caos. Carroñeamos, soldamos, rezamos. Los ingenieros se convirtieron en cirujanos, uniendo tecnología con manos agrietadas por el hielo y herramientas oxidadas. Kepler construyó un núcleo de fusión improvisado con 2 drones Askai derribados y una celda criogénica recuperada. Casi muere haciéndolo. Se rió con los dientes manchados de sangre cuando finalmente encendió un sistema de armas secundario. Doyle entrenó a nuevos luchadores. No importaba si eras un soldado o un mecánico lisiado. Te enseñaba a moverte como la muerte en la oscuridad. No tenemos ejércitos, decía. Pero tenemos odio. Y eso es más peligroso. Vega ejecutaba simulaciones sin parar. Tenía registros de batallas pasadas, debilidades enemigas, patrones atmosféricos. Dijo que los Askai estaban preparando una barrida planetaria, no solo patrullas. Un genocidio. Sabían del arca. Sabían que seguíamos vivos. Así que planeaban terminar lo que empezaron. No íbamos a permitirlo. Nos dividimos en 3 unidades. Norte, Este y Central, cada una armada con equipo recuperado y una misión principal. Retrasar la barrida para darle a Vega tiempo de poner el arca en movimiento. Necesitaba 48 horas para despegar. Teníamos que dárselas. Eso significaba misiones suicidas, defender ciudades muertas, tender emboscadas, desangrarlos con cada truco que conocíamos. Mi unidad se dirigió a lo que quedaba de Berlín. Solo huesos ahora. Ruinas cubiertas de polvo, cadáveres medio congelados, monumentos convertidos en cenizas. Pero bajo los escombros, todavía había túneles, todavía había trampas, todavía el tipo de caos que necesitábamos. Encontramos tanques Askai llegando el segundo día. No corrimos. Nos plantamos en el sistema de metro. Colocamos minas, derrumbamos corredores, usamos trampas de calor para fingir la ubicación de escuadrones. Vi a Doyle liderar una unidad de señuelo hacia las fauces de una oleada de drones con nada más que 2 RPG y un detonador en su abrigo. Hizo volar toda la calle por los aires. No logró salir. Todavía veo el fuego cuando cierro los ojos. Perdimos gente buena allí. A algunos los conocía desde el principio. A otros apenas tuve tiempo de aprender sus nombres. Un tipo, Hayes, me dio una barra de chocolate antes de la batalla. Dijo que la había estado guardando para algo por lo que valiera la pena morir. Murió sonriendo. Mientras tanto, Vega comenzó a hablar más. No solo informes o directivas. Recuerdos. Empezó a reproducir fragmentos de viejos registros a través de los altavoces de la nave. Momentos de antes de la caída. Órdenes de mando. Soldados riendo en el comedor. La voz de una niña. La hija de alguien hablando de su perro en casa. Al principio, pensé que era un fallo. Pero luego me di cuenta de que Vega no era solo una máquina. Estaba de luto. Había estado sola todos estos años. No solo rota, sino llorando a los humanos que la construyeron, la amaron, murieron por ella. Y ahora, de repente, estábamos de vuelta dentro de sus muros, respirando, sangrando, luchando, y no iba a dejar que volviéramos a caer. A la hora 37, la barrida llegó a los campos de hielo.
El arca todavía estaba enterrada bajo 50 metros de corteza congelada. Los Askai trajeron drones excavadores, desplazadores sísmicos y apoyo orbital. Los vimos en la distancia. Formas de guerra altas y elegantes escaneando la nieve con arrogante precisión. Nos superaban en número 50-1. No importó. Incendiamos los campos, llenamos el hielo de vainas de combustible, trampas de vidrio y redirigimos las ventilaciones del núcleo del escape auxiliar del arca. En el momento en que salieron a la superficie, iluminamos todo el campo como una maldita llama funeraria. Los Askai gritaron. Gritan cuando se queman. Suena como metal desgarrando hueso. Me paré en la brecha, disparando hasta que mi rifle se derritió en mis manos. Luego cogí otro. No los detuvimos. No del todo. Pero los detuvimos el tiempo suficiente. Hora 48. El hielo se agrietó. Luego se hizo añicos. El arca se alzó como un demonio del infierno. Motores incandescentes, armas zumbando, blindaje aún con cicatrices, pero pulsando con un nuevo tipo de vida. La voz de Vega resonó a través de cada altavoz, cada comunicador, cada transmisor que teníamos. La humanidad no está muerta. No estoy sola. Secuencia de disparo liberada. Y entonces, el cielo ardió. Los cañones de riel destrozaron los caminantes enemigos. Los cañones orbitales hicieron llover destrucción. La flota Askai en órbita baja se desorganizó. Demasiado lentos, demasiado tarde. Una lanza de plasma del cañón dorsal del arca cortó su crucero como un cuchillo a través del hueso. Huyeron. Cobardes, alienígenas que una vez se burlaron de nuestra resiliencia, ahora corrían como niños de la oscuridad. No celebramos. No cantamos. Solo observamos y recordamos. Más tarde esa noche, en la sala de máquinas, encontré a Kepler llorando. No fuerte, no desconsoladamente. Solo lágrimas silenciosas por su rostro cubierto de hollín. Es real, dijo. Pensé que moriríamos olvidados, pero volvió por nosotros. Esperó. No dije nada porque sabía que no solo hablaba del arca. Hablaba de la humanidad. De las partes de ella que habíamos enterrado. El orgullo, el fuego, el propósito. Ya no éramos fantasmas. Estábamos de vuelta. Pero no había terminado. Ni de lejos. Los Askai se retiraron, pero no se mantendrían alejados. Y la conquista, todavía en silencio, observando, esperando que desapareciéramos, esperando que su error no regresara rugiendo a las estrellas. Lástima. Ahora teníamos una nave de guerra y una misión. Íbamos a llevar la lucha fuera de la Tierra, de vuelta a las orbitales, de vuelta a las colonias, de vuelta a cada mundo que nos dio la espalda. Y les íbamos a recordar quiénes somos, que somos. No supervivientes, no víctimas. Humanos. Y luchamos solos si es necesario. El Arca Centinela rompió la órbita 3 días después de que la última nave de exploración Askai desapareciera del radar. Estábamos en la cubierta de observación mientras la Tierra se encogía debajo de nosotros. Un cuerpo azul lleno de cicatrices, envuelto en nubes de ceniza y anillos de cráteres. La mayoría de la gente habría llorado. Ese planeta había visto siglos de vida, amor e historia. Pero nadie lloró en esa cubierta, porque la Tierra ya no era un hogar. Era el lugar donde la galaxia nos dejó para morir. Y ahora la dejábamos atrás. No para escapar, sino por justicia. Vega trazó nuestro rumbo con una eficiencia brutal. Sin diplomacia, sin anuncios, sin peticiones. Enumeró nuestro primer destino como si leyera una lista de objetivos. Objetivo 1. Bastión Z de la Conquista, orbitando Epsilon Dravak. Antigua colonia de investigación humano-alienígena. Abandonó la Tierra después de la caída. Se informa que suministra a los Askai información de localización. No era una base militar. Era un centro de comercio blindado construido sobre nuestros propios malditos huesos. Solían llamarlo Estación Esperanza. Ahora iba a ser un mensaje. El arca no podía ocultarse. No del todo. Pero no importaba. El miedo oculta mejor que cualquier tecnología de sigilo. En el momento en que entramos en el sistema, los satélites de largo alcance nos detectaron.
Las comunicaciones se dispararon. La red eléctrica se sobrecargó. Lo vimos todo desde el puente. El enemigo sabía que íbamos bien. Que sudaran. Vega desvió cada nodo de energía disponible a la propulsión. Su voz sonaba diferente ahora, menos fracturada, más enfocada. Se había reconstruido a nuestra imagen, llena de cicatrices, implacable y absolutamente harta de pedir permiso. Iniciar brecha orbital, dijo. La IA táctica recomienda la aniquilación completa. Kepler se rió. La chica tiene sangre en los cables. A Doyle le habría encantado. No entramos con las armas en ristre. No al principio. Eso lo habría hecho demasiado fácil, demasiado misericordioso. Iniciamos un apagón. Las comunicaciones orbitales fueron interferidas. Drenajes de energía sobrecargaron su red de defensa. Las naves automatizadas se enfriaron. Las puertas se bloquearon. Los paneles de gravedad se invirtieron en 2 estaciones de carga. Vimos su oxígeno inundar el vacío desde 30.000 kilómetros de distancia. Luego, Vega se conectó a sus redes internas y transmitió un único mensaje a cada rincón del bastión. Estuvimos en silencio cuando se fueron. Ahora ustedes escucharán. Grabé el resto yo mismo. Sin guión, sin política, solo una voz humana, quemada y áspera. Abandonaron la Tierra. Nos vieron arder. Lo llamaron estrategia. Nosotros lo llamamos traición. Y no olvidamos. Miré fijamente a esa cámara como si estuviera mirando a cada uno de ellos a los ojos. Alimentaron a los Askai con coordenadas. Dejaron que cazaran a nuestras familias. Se beneficiaron de nuestra extinción. Enviaron cartas de condolencia en lugar de naves. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para devolver el favor. Luego corté la transmisión. 5 minutos después, sus sistemas de defensa se iluminaron. Demasiado tarde. Los cañones de riel del arca abrieron fuego. Ráfagas de precisión. No indiscriminadas, no ciegas. Cada disparo era un bisturí. Destruimos sus núcleos de energía, sus antenas de largo alcance, su puente de mando. No matamos a todos, solo a los que dieron las órdenes de huir de la Tierra. Al resto, les dimos una opción: evacuar o arder. La mayoría huyó, pero unos pocos intentaron luchar. Una flota de 6 naves. Diseños humanos. Suministradas por la conquista. Elegantes. Hermosas. Limpias. Cobardes en armaduras cromadas. Despegaron como si todavía fueran dueños del espacio. Vega rastreó su formación. Advertencia. La flota enemiga carece de corazón. Sonreí. Mata el cuerpo. Deja que el corazón se pudra solo. Kepler manejó la artillería él mismo. Había modificado los antiguos protocolos de autoapuntado, los hizo creativos. Un proyectil rebotó en los escombros y se enterró en el casco de una nave antes de detonar. Otro se dividió en el aire, convirtiéndose en un relámpago de metralla. 2 de las naves desaparecieron antes de que pudieran fijarnos como objetivo. Una tercera intentó un ataque kamikaze en la parte inferior del arca. Ni siquiera se acercó. La iluminamos con tanta fuerza que la explosión pareció un segundo sol. Las 3 últimas se alejaron cojeando. Las dejamos ir. El miedo se propaga mejor a través de los supervivientes. Abordamos la estación 20 horas después. Ni un solo disparo. Ya estaba vacía. Pero habían dejado rastros. No solo equipo, registros. Encontramos archivos que mostraban registros de comunicación con comandantes Askai, firmas humanas adjuntas a planes de ataque Askai, coordenadas de bases terrestres supervivientes intercambiadas por protección, incluso pagos por cada ubicación de célula del remanente revelada. 30.000 créditos por el nombre de Kepler, 50.000 por el mío. Fue entonces cuando supe que esto ya no era sobre la guerra. Se trataba de una purga. La conquista no solo había abandonado la Tierra. Nos habían vendido, nos habían alimentado a los Askai como sobras. Transmitimos esos archivos a través de todos los canales abiertos conocidos. No nos importó si nos exponía. Ese era el punto. Cada mundo, cada estación,
cada cobarde que una vez brindó por la unidad galáctica. Ahora verían lo que costó la unidad. Ahora se ahogarían con la prueba. Y cuando el mensaje terminó, lo seguimos con una sola línea. La humanidad está viva. Y no hemos terminado. Nos movimos rápido después de eso. Atacamos 3 instalaciones más en menos de 2 semanas. Depósitos de suministros, puestos de escucha, centros de comercio del mercado negro donde antiguos aliados intercambiaban artefactos de la Tierra como trofeos. Una parada dolió especialmente. Un bar en órbita baja alrededor de Bratos 9, lleno de forasteros que llevaban placas de identificación humanas como joyas. Uno llevaba el nombre de Barnes. Otro tenía un mechón de pelo etiquetado como recuerdo de la caída. No hablamos. Masacramos. Dejamos solo a uno vivo. Un traidor de los Elf, una raza que una vez elogió nuestra ferocidad en la Alianza. Lloró, suplicó, se orinó encima cuando Kepler le puso una cuchilla en la garganta. Llevaban a nuestros muertos como decoración, dije. Él tembló, con el rostro pálido. Nos dijeron que estaban extintos. Me incliné hacia él. Ahora sabes la verdad. Luego lo dejé ir. Dejé que llevara la verdad, porque lo único más afilado que nuestras armas ahora era nuestra reputación. Y se estaba extendiendo como el fuego. Pero el fuego no arde para siempre. Y la galaxia comenzó a entrar en pánico. No porque temieran nuestra fuerza. Temían nuestra memoria. Lo que recordábamos, lo que sabíamos. Las máscaras se estaban cayendo. Mundos que una vez izaron banderas de unidad ahora susurraban sobre purgas, pactos secretos, alianzas silenciosas con los Askai hechas mucho antes de que la Tierra cayera. No solo nos vieron morir, lo planearon. Luego llegó el mensaje, interceptado desde las profundidades de la cadena de mando Askai. Tosco, distorsionado, pero inconfundible. Una cumbre. No de la conquista, no de política. De aquellos que se beneficiaron de la muerte de la Tierra. Se estaban reuniendo para hablar sobre cómo contener la amenaza del remanente. Todavía no lo entendían. No éramos una amenaza. Éramos un ajuste de cuentas. Me paré en la sala de guerra del Arca Centinela, mirando las estrellas frente a mí. Detrás de mí, Kepler afilaba herramientas, los soldados cargaban cajas, los combatientes se preparaban. El siguiente paso no serían incursiones. Sería la guerra. No por supervivencia, ni siquiera por venganza, sino por la verdad. Íbamos a abrir las entrañas de cada mundo que permaneció en silencio y recordarles lo que intentaron enterrar. La llamaron la cumbre de Cardel, por la luna neutral donde tendría lugar la reunión. Un antiguo terreno de paz utilizado durante el apogeo de la conquista, ahora solo otra mentira dorada construida sobre tumbas. Cardel no aparecía en ningún mapa actual. Así les gustaba. Fuera de la red, sin rutas civiles, sin medios de comunicación. Solo delegados poderosos, flotas ocultas y suficiente dinero sucio para financiar la guerra de un pequeño planeta. No se suponía que supiéramos de ello, pero los muertos hablan, especialmente cuando dejas a uno o dos de ellos vivos el tiempo suficiente. Y Vega. Ella había estado escuchando desde antes de que la mayoría de estos cobardes nacieran. El propósito de la cumbre era simple: unificar lo que quedaba de las especies alineadas con la conquista bajo un objetivo silencioso: erradicar al remanente. No oficialmente, por supuesto. Lo envolvieron en protocolos, preocupación y palabras resbaladizas como contención, respuesta a la amenaza y neutralización preventiva. Pero sabíamos lo que significaba. No temían las armas de la humanidad. Estaban aterrorizados de la memoria de la humanidad. Los archivos que expusimos de Bastión Z fueron solo el comienzo. Habíamos arrancado la venda de una herida podrida. Cada planeta que guardó silencio, cada acuerdo firmado con sangre Askai, cada general que intercambió coordenadas de la Tierra por un pasaje seguro. Todo estaba saliendo a la luz ahora. Y la verdadera misión de la cumbre: borrarlo. Silenciosamente, antes de que demasiados otros se enteraran. Planeaban quebrarnos en Cardel, finalizar la estrategia, contratar flotas mercenarias, autorizar ataques de operaciones encubiertas. Íbamos a quemar ese plan hasta los cimientos antes de que siquiera fuera escrito.
Llegar allí no fue fácil. La luna estaba rodeada de sistemas de defensa ocultos, campos de escaneo y minas de pulso diseñadas para destrozar cualquier cosa sin una firma de código de la conquista. Así que no llegamos en una sola nave. Llegamos en pedazos. 2 semanas antes, capturamos y desmantelamos la nave de un diplomático Elvari de alto rango. Muerte limpia. Sin alarmas. Solo el trabajo de bisturí de Kepler y un piloto llamado Ren que podía volar a través del ojo de una aguja sin raspar metal. Repintamos la nave, borramos la firma, reescribimos los transpondedores usando viejas claves de la conquista a las que Vega todavía tenía acceso desde antes de la traición. Y cuando nos acercamos, la IA de la puerta ni siquiera parpadeó. Bienvenido, delegado del sector 4. Por favor, proceda al muelle de atraque 6. Así de simple. Estábamos dentro. Entré como el embajador del refugio terrano. Un título falso, pero una mentira lo suficientemente real como para que nadie la cuestionara. Se suponía que la humanidad estaba extinta o fragmentada, por lo que escuchar un nuevo nombre como refugio terrano despertó interés, pero no alarma. Los listos bastardos asumieron que yo era solo un superviviente de una colonia perdida buscando besarles las botas por seguridad. Dejé que pensaran eso. Dentro de la sala de la cumbre, todo estaba pulido. Cielo artificial, suelos de mármol con gravedad equilibrada, guardias con armaduras doradas. Especies de 20 sistemas diferentes, todos alguna vez aliados, todos ahora cobardes, sentados en un semicírculo, bebiendo tragos caros mientras debatían la mejor manera de asegurarse de que la crisis del remanente no se convirtiera en un asunto público más amplio. Hablaban como abogados, fríos, distantes, como si la tierra simplemente se hubiera desvanecido en la oscuridad un día. Sin gritos, sin sangre, sin traición, solo un error administrativo. Mi escolta, una mujer llamada Nerra, susurró a mi lado: no esperan que hable. Solo observe e informe. Sonreí. Oh, hablaré. Cuando el moderador central, un Ravish de cuerpo grueso con 6 ojos parpadeantes y la voz de un desagüe oxidado, abrió el debate, me puse de pie. Algunos se giraron. Unos pocos rieron por lo bajo. Delegado del refugio terrano, dijo el moderador, apenas ocultando el desdén. No sabíamos que su gente todavía era capaz de participar a este nivel. Asentí una vez. ¡Qué gracioso! Yo no sabía que su gente todavía era capaz de fingir. Eso provocó silencio. Silencio real. Miré alrededor de la cámara. Cada especie representada. A algunos los recordaba de campañas de guerra, a otros de tratados. Todos ellos habían enviado diplomáticos a la Tierra en algún momento. Nos estrecharon la mano, brindaron por nuestra inclusión, sonrieron mientras conspiraban tras el telón. No les haré perder el tiempo, dije. Sé por qué están aquí. Tienen miedo. Una tos resonó. El moderador se movió. Estamos discutiendo la preservación de la paz. Espeté. Paz. La palabra salió como un arma. Paz fue lo que desecharon cuando la tierra suplicó ayuda y ustedes enviaron excusas. Paz fue lo que intercambiaron cuando vendieron nuestras ubicaciones a los Askai a cambio de pasaje para sus flotas. La paz está muerta y todos ustedes ayudaron a matarla. Se agitaron entonces. Susurros, murmullos. 2 delegados se levantaron como para objetar, pero levanté una mano y solté la bomba. Vega había hackeado la transmisión de la cumbre. Cada pantalla, cada tableta, cada dispositivo, todos se iluminaron con los archivos de Bastión Z. Nombres, registros, mensajes, rutas de pago, códigos de mando. No dije una palabra, solo dejé que se extendiera por la cámara como la verdad en llamas. Uno de los Elvari se puso de pie, presa del pánico. Esto es una violación de la seguridad. Me volví hacia él. Este es tu discurso fúnebre. Luego di la señal. Kepler, Ren y otros 8 ya estaban dentro de la infraestructura de la Luna, haciéndose pasar por personal de mantenimiento, guardias. Llevaban 2 días colocando cargas. En el momento en que asentí, toda la cumbre se bloqueó. Puertas blindadas selladas, escudos internos caídos, cortafuegos destrozados.
Y el arca centinela se desocultó en órbita alta. Sus armas apuntaban no a la luna, sino a cada nave atracada cerca. No estábamos aquí para destruir Cardel. Estábamos aquí para exponerlo. Nunca saldrán de aquí con vida, siseó alguien. Sonreí. No lo estoy intentando. Luego caminé hacia el centro de la sala, dejé caer un pequeño transmisor y observé cómo el mensaje final de Vega aparecía en los dispositivos de cada uno de los delegados. El remanente no quiere paz. Queremos memoria. Y ustedes no podrán olvidar lo que hicieron. Ya no más. La sala estalló, no en violencia, sino en miedo, porque ahora cada rincón de la galaxia vería lo que intentaron enterrar y sabría que seguíamos ahí fuera, no suplicando, no escondiéndonos, sino cazando. Nos extrajeron 30 minutos después. Kepler provocó una cascada en el núcleo de energía que inutilizó sus comunicaciones de largo alcance. Ren pilotó la nave diplomática como un fantasma a través de la red de seguridad, directamente hacia el vientre abierto del arca. Cardel no fue destruida. Fue abandonada. Podríamos haberla vaporizado. Podríamos haber silenciado todo el lugar. Pero los queríamos vivos. Vivos para difundir la verdad. Vivos para ver a la galaxia desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. De vuelta en el arca, me senté en la silla de guerra, mirando las estrellas. Una mano magullada, costillas rotas, la mente dando vueltas. No me sentía como un héroe. Me sentía como un espejo. Todo lo que odiaban de nosotros, el fuego, el caos, la memoria, siempre había estado ahí. Simplemente no se dieron cuenta de lo que pasaría cuando nos dejaran morir. Las consecuencias de Cardel se extendieron más rápido que el plasma a través de una brecha. Los archivos que Vega transmitió no fueron solo un destello en la oscuridad. Fueron cortes de bisturí, profundos, afilados, precisos. Revelaron la podredumbre, la traición, los acuerdos secretos, los silencios que llevaron a la Tierra a arder sola. Mostraron a la conquista por lo que realmente era. No unidad, no paz, solo un cártel con mejor marketing. En 72 horas, la galaxia comenzó a fracturarse, y lo vimos todo desde la cubierta de mando del Arca Centinela, orbitando silenciosamente sobre la luna muerta que acabábamos de humillar. Los mundos natales Elvari emitieron una negación formal de los datos, afirmaron que los registros estaban adulterados, las firmas falsificadas, las líneas de tiempo fabricadas. Pero demasiados sabían la verdad. Dentro de sus propias filas, las colonias comenzaron a amotinarse. Jóvenes soldados Elvari publicaron viejos registros de comunicaciones. Uno de ellos, un ingeniero cualquiera, filtró un memorando interno que mostraba que las solicitudes de ayuda de la Tierra fueron recibidas y transmitidas, pero nunca respondidas. El sindicato Cliron intentó un enfoque más suave, ofreció una conversación de paz con el remanente, dijo que lamentaban cualquier malentendido y querían construir un camino hacia adelante. Los ignoramos. Tenían demasiados huesos humanos enterrados bajo sus ciudades de cristal. Pero la verdadera grieta provino de un planeta llamado Sartus IV. Un mundo neutral, un centro minero, nunca involucrado en la guerra. Poblado por una raza llamada los Valari, insectoides, de mente colmena, pragmáticos. Y un día, de la nada, transmitieron su apoyo total al remanente. Su líder, un monarca con armadura de quitina de piel gris llamado Telbón, apareció en todas las principales redes de retransmisión y dijo: «Hemos revisado los archivos de la Tierra. Creemos que el remanente dice la verdad, y ya no servimos a una galaxia que se devora a sí misma». Fue la primera vez desde la caída de la Tierra que alguna especie se atrevió a tomar nuestro lado públicamente. Cambió las tornas. La conquista gritó traición. Los Askai amenazaron con sanciones orbitales, pero a los Valari no les importó. Activaron su red de defensa planetaria y cerraron sus fronteras. Y no fueron los únicos. En 2 semanas, 5 mundos menores rompieron sus tratados. 3 abrieron sus canales a las señales del remanente. 1. Una pequeña colonia lunar construida por refugiados humanos décadas atrás, nos envió una flota. Pequeña, oxidada, anticuada. Pero volaba, y eso era todo lo que importaba. Nos encontramos con ellos en órbita sobre la cresta de Drebak.
32 naves, todas tripuladas por humanos o exmilitares simpatizantes que se habían ocultado después de la caída. Una de ellas, una vieja cañonera llamada la Deuda del Valor, tenía marcas de quemaduras del primer asedio orbital. Todavía volando, todavía armada. Su capitán, un hombre de unos 50 años, sin un brazo, con cicatrices en el costado de la cara, me saludó a través de una transmisión de video agrietada. «Capitán Marrow», dijo. «Usted llamó, nosotros respondimos». Lo miré fijamente. La imagen era borrosa, distorsionada, pero aún podía verlo. «El fuego. Bienvenidos de nuevo», dije. «Tenemos trabajo que hacer». Vega expandió sus operaciones, comenzó a reconstruir redes de seguimiento orbital, sondas de largo alcance, incluso a fabricar drones en sus antiguas bahías de fabricación. Ya no era solo una nave de guerra. Se estaba convirtiendo en un cuerpo de flota, un comando móvil, un símbolo. Y cada día, llegaban más señales. Ráfagas encriptadas, pings desesperados, supervivientes preguntando a dónde ir, cómo luchar, cuándo moverse. Algunos eran solo voces. «Mi nombre es Tar. Mi padre murió en la caída. Encontré su rifle. Díganme a dónde apuntar. Mi ciudad ha desaparecido. Tengo 6 hombres, 2 rifles y suficiente odio para volar por el infierno. Diríjannos». Otros enviaban códigos antiguos, restos polvorientos de las redes de la Tierra, prueba de que habían estado escondidos todos estos años, esperando que algo encendiera la mecha. Nosotros éramos la mecha. Ahora, por supuesto, no todo fue victoria. Los Askai no se quedaron quietos. Lanzaron ataques de represalia en mundos neutrales, bombardearon colonias que incluso susurraban sobre el remanente. En Caltex 3, cristalizaron un continente entero porque se vio una sola bandera del remanente ondeando sobre un barrio pobre. Sin supervivientes. Respondimos con dureza. Vega calculó la trayectoria de la nave orbital que disparó. La rastreamos hasta una fragata de mando Askai que circulaba sobre el cráter ZH. No enviamos una flota. Enviamos un mensaje. Lanzamos una ojiva de singularidad en su casco desde un crucero de la Conquista robado. Implosionamos su nave en 6 segundos. No quedó ni rastro, ni un grito, solo silencio. Y después de eso, incluso los Askai comenzaron a dudar. Pero la duda no era suficiente. Ya no. Estábamos hartos de reaccionar. Era hora de encender algo más grande. Kepler, ahora actuando como oficial jefe de sistemas, se me acercó con un plan. Su rostro estaba más delgado, más hundido, pero sus ojos ardían como fuego de forja. «Atacamos los archivos de la conquista», dijo. Fruncí el ceño. «¿El núcleo?» Asintió. «La vieja bóveda lunar. Es donde guardan los registros sellados, cada archivo clasificado, cada trato sucio. Si entramos y lo transmitimos a toda la galaxia, exponemos todo». Exactamente. No era solo un ataque. Era el tiro de gracia. El problema era que los archivos estaban enterrados en una luna cerrada que orbitaba el planeta principal de la conquista, completamente blindada, con drones de defensa automatizados y algo llamado el Cuerpo de Unidad, un cortafuegos de IA diseñado por las mejores mentes de la conquista para mantener fuera incluso a Vega. Ninguna nave había pasado del primer anillo. Pero nosotros no éramos una nave. Éramos el remanente, y habíamos irrumpido en lugares peores. El plan era suicida, pero también era genial. Vega activaría una transmisión Askai falsa, haciendo parecer que planeaban un ataque sigiloso a la capital de la conquista. En el momento en que sus flotas se reposicionaran, deslizaríamos una microfragata en el punto ciego del escudo. Un equipo de 5, sin respaldo, yo, Kepler, Maro y 2 ingenieros. Dentro, accederíamos al cuerpo de unidad, desactivaríamos los cortafuegos, volcaríamos los archivos en el sistema de retransmisión de Vega. Ella transmitiría a cada sistema principal, exponiendo todo. Riesgo total. Tasa de éxito, 24%. Pero ya no se trataba de porcentajes. Se trataba de la verdad. Lanzamos la operación bajo distintivos de llamada falsos. La falsa bandera Askai funcionó.
Las naves de la conquista se dispersaron como hormigas al patear su nido. Sectores enteros se oscurecieron durante horas mientras las flotas se reposicionaban. Y nos deslizamos a través del caos. Aterrizamos en el lado oscuro de la luna de los archivos. La superficie era fría, vítrea, intacta durante décadas. La instalación en sí parecía una tumba. Sin señales, sin luces, solo una bóveda negra bostezando tallada en la piedra. Maro rompió la cerradura exterior. Kepler improvisó un bypass de oxígeno para no activar los escáneres internos. Entramos armados pero en silencio. Sin tiroteos, sin dramas, solo cazadores de la verdad en territorio enemigo. Dentro era peor de lo que pensábamos. Sala tras sala de registros, no digitales, sino físicos, copias impresas, táctiles. Sabían que los cortafuegos podían fallar, así que hicieron el pasado real. Encontramos archivos que se remontaban 40 años, documentos que mostraban que la Tierra siempre fue considerada una amenaza variable, transcripciones de reuniones donde líderes alienígenas discutían el control de la reproducción humana a través de cuotas de guerra, informes de análisis tecnológicos que demostraban que la invasión Askai se conocía 2 años antes del primer ataque. Y quizás lo peor de todo, registros de video de la Tierra, desde la órbita. Uno de ellos mostraba un acorazado de la conquista flotando en la órbita alta de la Tierra, observando, solo observando. Mientras los Askai dejaban caer fuego sobre las ciudades, la voz de un capitán quedó registrada en el diario de a bordo: mantener la observación. No intervenir. La desestabilización de la Tierra es beneficiosa. Kepler se quedó en silencio. Maro golpeó una pared con tanta fuerza que se partió los nudillos. No pude respirar durante 1 minuto entero. Nunca se supuso que sobreviviéramos. Ni la Tierra, ni nosotros. Querían borrarnos desde el principio. Subimos todo. Vega recibió la transferencia. La transmisión comenzó. Sin encriptación, sin distorsión, solo la verdad, cruda y sin filtrar, extendida a través de cada canal abierto y cerrado de la galaxia. Nadie podía negarlo ahora. Y si lo intentaban, les recordaríamos lo que sucede cuando dejas que una especie arda y esperas que se quede en las cenizas. La galaxia no pudo apartar la mirada. En el momento en que la transmisión de Vega impactó, cada mundo dejó de respirar. Cada sistema, cada especie, cada diplomático cómodo bebiendo vino sobre las cenizas de la Tierra. Todos ellos quedaron de repente desnudos bajo el peso de la historia que enterraron. La verdad no solo aterrizó. Detonó. Los planetas estallaron en disturbios. Comandantes militares se negaron a obedecer órdenes. Las redes civiles colapsaron bajo la avalancha de pánico, indignación, incredulidad. Flotas enteras alineadas con la conquista se fracturaron de la noche a la mañana, porque esto no era un rumor. Era una prueba. La Tierra no cayó. Fue asesinada. 3 días después de la transmisión, la conquista emitió una declaración formal de emergencia, exigió el arresto de cada líder conocido del remanente, afirmó que estábamos difundiendo desinformación desestabilizadora. Una semana después, 5 colonias importantes declararon su independencia total de la conquista. 2 se pusieron del lado del remanente. Una envió un mensaje: tenían razón. Los abandonaron. Y mintieron sobre todo. Luego quemaron su bandera de la conquista y alzaron una con el viejo escudo de la Tierra, roto y descolorido, pero aún ardiendo en azul. Los Askai no respondieron con palabras. Respondieron con fuego. Lanzaron un ataque coordinado sobre la capital Valari, culpándolos de ayudar a elementos hostiles. La aguja de la capital fue alcanzada por 3 acorazados. El número de muertos civiles superó los 900.000. El mensaje era claro: no apoyen a los humanos o arderán como ellos. Pero la galaxia ya había cambiado. Ese miedo que los Askai solían usar para gobernar, ya no funcionaba, porque ahora todos habían visto cómo era la Tierra cuando la dejaban morir. Y estaban viendo en qué se convirtió cuando se negó a quedarse en el suelo. En el puente del Arca Centinela, observé a la flota enemiga concentrarse cerca del sector 8A. Una flota completa de la Alianza Conquista Askai. El último y desesperado intento de un régimen roto por reafirmar su dominio.
Cientos de naves. El intento final de aplastar al remanente antes de que la galaxia se volviera completamente en su contra. Lo llamaron Operación Silencio. Vega lo llamó por lo que realmente era: una marcha fúnebre. No la nuestra, la de ellos. Celebramos nuestro consejo de guerra en la cámara delantera del Arca. Yo, Kepler, Maro, Ren, dos nuevos oficiales Valari que prometieron toda la red de defensa orbital de su colmena a nuestra causa y una docena de delegados remotos de colonias disidentes de 5 sistemas. Esto ya no era un movimiento improvisado. Era un frente de guerra, y nos preparábamos para el empuje final. Los miré a todos, magullados, rotos, quemados, y vi una cosa: convicción. No orgullo, no poder, sino el tipo de creencia dura y fea que solo puede nacer en el fuego. No estoy aquí para preguntar quién está listo, dije. Estoy aquí para decirles que la línea ha sido trazada. Esta es la lucha. No por supervivencia, no por venganza. Por la memoria. Por cada voz que intentaron silenciar. Kepler se paró a mi lado, con la mano en el relé de mando. Terminemos donde empezó. Nuestra flota, el Arca, la deuda del valor, docenas de naves de guerra modificadas del remanente, cruceros Valari, fragatas humanas rebeldes, se movió a través del espacio de deslizamiento como un martillo cayendo del cielo. Llegamos al sector 8 a 2 horas antes de que su flota se reuniera por completo. Esperaban que esperáramos, que dudáramos. No lo hicimos. Atacamos primero. Vega abrió con una andanada completa de iones, neutralizando su línea de escudos delantera, paralizando a 5 destructores de la conquista antes de que siquiera dispararan. Enjambres de drones Valari destrozaron las formaciones Askai con precisión quirúrgica. Y entonces los cañones de riel del Arca dispararon. 2 veces. Cada disparo partió los cruceros enemigos como ramitas bajo la bota de un gigante. Su formación colapsó en 20 minutos, pero todavía tenían números. Así que abordamos. Lideré el equipo de asalto a un acorazado de la conquista, anteriormente el SS Tranquilidad, la misma nave que flotó sobre la tierra mientras moría. Rompimos su casco, luchamos habitación por habitación. Perdí a 2 hombres antes de que llegáramos al puente de mando. Uno recibió un disparo de pulso en la garganta. El otro fue succionado al vacío cuando los Askai volaron una pared del pasillo. Pero no nos detuvimos. No podíamos. No con los fantasmas observando. En el puente, encontré al comandante de la conquista. Viejo, pálido, uniforme perfecto, espalda recta, todavía fingiendo que la dignidad significaba algo. Llegan demasiado tarde, dijo. Esta galaxia funciona con orden. Ustedes son solo ruido. Me acerqué a él y le mostré la vieja grabación, aquella donde su voz ordenaba la contención de la Tierra. Se estremeció. Luego levanté mi arma de mano y le disparé entre los ojos. No más ruido, dije. Solo verdad. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, solo quedaban fragmentos de la flota conquista Askai. Los que sobrevivieron huyeron a la oscuridad, perseguidos por naves de reconocimiento del remanente. No celebramos. No vitoreamos. Simplemente nos paramos en ese campo de metal retorcido y cuerpos a la deriva. Nos quedamos en silencio y miramos las estrellas. Esa noche, Vega reprodujo un mensaje, uno que había guardado de la Tierra. Con sello de archivo antiguo. La voz de una niña. Tal vez 7, tal vez 8 años. Espero que las estrellas sean amables contigo. Espero que recuerden tu nombre. Espero que vuelvas a casa. Se lo había enviado a su padre. Él nunca lo escuchó. Murió durante la caída. Pero yo lo escuché ahora, y dejé que se asentara en mi pecho como un clavo final. La guerra había terminado. Pero el trabajo no. No reconstruimos la conquista. La desmantelamos pieza por pieza. Expusimos cada mentira. Ejecutamos a cada traidor. Enterramos cada sistema que vendió a la Tierra. En su lugar, no construimos un imperio. Construimos una memoria. Un consejo unificado. Sí. Una flota. Sí. Pero sin tronos de oro, sin falsa unidad. Solo guardianes de la verdad. El remanente se convirtió en más que soldados.
Nos convertimos en historiadores con rifles, guardianes de la historia que nadie se atrevería a silenciar de nuevo. La tierra permaneció deshabitada, llena de cicatrices, sagrada. Sin nuevos edificios, sin colonias, solo un monumento negro tallado en la superficie de la luna, visible desde la órbita. Decía, nos dejaron para morir. Elegimos luchar solos. Y al hacerlo, hicimos que las estrellas recordaran nuestro nombre. Los últimos hijos de la tierra. Y yo permanecí en el arca, todavía respirando, todavía observando, porque sabía algo que el resto de ellos no. Volvería a suceder algún día. El silencio, las mentiras, la fácil conveniencia de olvidar el pasado. Y cuando sucediera, la galaxia necesitaría que le recordaran que la humanidad nunca fue la amenaza. Éramos la advertencia. Y cuando nos dan por muertos, no desaparecemos. Nos levantamos. Nos levantamos solos, pero nos levantamos en llamas.